NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Sí, vamos a hacer un viaje hacia la sencillez, un viaje hacia el centro del corazón. ¿Quién nos invita a hacer este viaje? Pues nada menos que Santa Teresita del Niño Jesús, que se celebra el 1 de octubre cada año. Si bien, si no recuerdo mal, y el doctor Alsina me va a corregir, porque me está haciendo esa gran caridad, que murió un 30 de septiembre. Sí. ¿Pero así. era por la noche o qué? Por eso... Sí. Yo no sé, no recuerdo porque cambiaron, dice, hubo un cambio de fechas por alguna razón. Que claro, no porque el 30 de septiembre se celebra al gran San Jerónimo. Sí, claro. Y entonces ella quedó entre San Jerónimo y los ángeles custodios, que son el día 2 de octubre. Bueno, pues el día 1 celebramos a Santa Teresita. Ya hemos estado hace unos momentos con el doctor Alsina y todos ustedes en directo con una primera parte donde ha tenido la bondad el doctor Alsina de compartir pues una panorámica de la vida, de la biografía, de las condiciones en las que le tocó vivir a esta gran santa, que ella misma desde su pequeñez, su sencillez, su humildad, que está al alcance de todos nosotros, sabía, confiaba en Dios de tal manera que llegó a ser esa gran santa, porque no se apoyó en sí misma, sino en la gracia, ¿no? Y esta es una de sus enseñanzas más actuales. Por eso, gracias al doctor Alsina, que yo no sé si usted siempre fue, o sea, la quiso tanto, usted que ha sido rector honorario de una universidad, Abat Oliba, aquí en Barcelona, y muchas cosas más, también director de Escola Cordis Jesu a nivel nacional. ¿Usted siempre ha querido tanto a Santa Teresita? ¿O cómo desde fue? que la conocí. ¿Y por qué la conocí? Porque mi director espiritual y también mi maestro, diríamos, intelectual, Canals, pues me la hicieron conocer. Me hicieron conocer, los dos eran, diríamos, un jesuita, y el doctor Canals, los gran devotos de Santa Teresita. Y Santa Teresita, si la conoces, la quieres. Sí. Digamos, esto es así. Para que ser devoto, esta experiencia, leerla a Santa Teresita, es muy difícil que una persona que la lea entera, digamos, y una lectura, digamos, meditada, la pueda rechazar. ¿Es difícil leer la historia de un alma? No es nada difícil, es muy fácil, porque explica realmente, digamos, hay que tener la paciencia, digamos, porque hay gente, digamos así, un poco más, no sé cómo el calificativo decirles, más seria, que cuando se encuentran las primeras capítulos en que narra la vida de su niñez, dice, bueno, esto es una niña un poco mimada, digamos, en una situación emocional difícil, que explica sus cosas, pero cuando llegan realmente ya al manuscrito B, que es la carta a su hermana, y sobre todo el C, que es el escrito ya de su madurez final, digamos, quedan impresionados, realmente. Qué mujer, digamos, qué profundidad. Qué fortaleza dentro de esa aparente y cómo Dios, digamos, debilidad. Ha entrado tan profundamente, la ha conformado tan... ella pensaba, digamos, que había conseguido, digamos, por la gracia de Dios, imitar a la Virgen, ser como la Virgen, digamos. Pero con una sencillez, que eso es lo que a mí, desde luego, es lo que más me enamora de ella, una accesibilidad. Ella dice cosas, digamos, que realmente pueden ser sorprendentes y sorprendieron a sus confesores, porque más de uno, cuando ella presentaba, digamos, una audacia, digamos, de santidad tan grande, decía, no sea más humilde usted, y no la entendía. No es porque ella se pensase que tuviese muchas virtudes, sino que pensaba que Dios le pedía esto, Dios le pedía, y le estaba, digamos, lo pedía porque quería dárselo. El otro día escuchaba, dice, ella entendía muy bien el Evangelio, pero lo cogía las frases, digamos, de un modo que normalmente no se coge, y explicaba el tema del hijo pródigo. Ella se quedaba con las palabras que el padre dice al hijo mayor. Todo lo mío es tuyo.
Y él decía, todo Jesús es mío, todo Jesús es mío. Y se lo creyó de verdad, ¿eh? Dice, y por esto, digamos, disponía de las cosas de Jesús, disponía, digamos, de su santidad, de su santidad. Y esto es así, Él quería, dice, ¿cómo te quiero? Con el amor que tú me has dado, con el amor que tú me has dado, no con mi amor, sino con tu amor, con tu amor. Y estas palabras llaman la atención porque dices, me quedaré con las palabras de recogida no, con las palabras dijo, todo lo tuyo es mío, dice. Y dice, tenía esta capacidad de penetración de las palabras del Evangelio de un modo, digamos, muy adecuado y muy exacto. Y esto le daba un conocimiento de Jesús muy próximo, muy próximo. Bien. Y lo transmite a través de esa misma sencillez. ¿Nos podría usted resumir un poquito la espiritualidad de Santa Teresita? Claro, es muy difícil resumirlo, pero lo voy a resumir en 3 palabras, que me parece que es un compendio. Estas palabras son infancia espiritual, misericordia y confianza. Infancia espiritual, ser como niños. Antes hemos hablado de esto. La misericordia, porque el amor de Dios es misericordioso. Y esto, digamos, ella insiste mucho, es un amor misericordioso. Misericordioso quiere decir que asume tu miseria, que asume tu miseria. Esto es muy importante para el mundo de hoy, que hay mucha miseria y como consecuencia de esta miseria el hombre de hoy se desprecia. Bajo apariencias contrarias no hay los psicólogos hablan de autoestima, y todo esto. Digamos, los niños a veces ya lo han perdido porque se ven despreciables y somos despreciables si no contemplamos que Dios nos quiere y por lo tanto por más limitaciones que Dios nos quiere. Y esto ya nos hace, digamos, si Dios nos quiere es que somos muy apreciables, claro, que Dios nos quiera. Y aquí, digamos, viene el aprecio. Como un niño, cuando se ve querido por sus padres, se siente importante y grande. Me quieren. Y yo diría y es capaz de todo, atención. Y cuando nos sabemos queridos, somos capaces de cosas grandes como Santa Teresita. No es querido por nadie, digamos. Y el mundo de hoy muchas veces tiene esta experiencia de que nadie le quiere. Mayores que están solos en residencias, enfermos que mueren solos en hospitales, niños que son abandonados por sus padres. Hay mucha soledad y mucha falta de amor. Entonces Santa Teresita viene a decir amor misericordioso. Y la tercera, confianza. De esto nace la confianza, dice, solo la confianza es el camino del amor. El Papa Francisco hizo una exhortación preciosa sobre esto, la confianza, en que señala solamente esta palabra ya mereceríamos el doctorado de Santa Teresita. Si le parece, voy a leer una cosa de Santa Teresita. Adelante. Dice, que resume un poco esto. Dice, todo esto es reconocer la propia nada y esperarlo todo de Dios como un niño lo espera todo de su padre, que es no preocuparse por nada. Yo no he querido hacerme mayor, así que seguí siendo pequeñita, sin otra ocupación que la de recoger flores y ofrecérselas a Dios para su recreo. ¿A qué flores se refiere? Las pequeñas cosas de la vida. Las ¿Por pequeñas ejemplo? Cosas de la vida, diríamos, la vida cotidiana, ordinaria, un pequeño disgusto que podía tener, un pequeño dolor que podía tener, pero no cosas grandes, sino cosas... accesibles, pero yo recuerdo ella como carmelita, pensemos, usted nos explicaba en el programa anterior que estuvo 7 años nada más, ¿o no, sí, ¿lo he dicho bien? Sí. 7 años en el Carmelo, y en estos 7 años, vivió con tal amor a Dios y a las hermanas, que además le tocó, la verdad, pues una comunidad donde había varios caracteres, pues un poquito neurasténicos, y lo sabemos porque incluso después de la muerte de ella, algunas entraron en centros, sí, pero cosas, por ejemplo, hay anécdotas muy curiosas. Y simpáticas. Las monjas de allí bebían sidra. Correcto. Y eran, se ve, 3 en mesa o algo así, y entonces la monja de al lado se le bebía la sidra. Pues ofrecer esto. Todos los días se bebía la sidra de ella. Y ella. Pero atención, no solamente, para que veamos lo que es el amor de Dios, no solamente, aquí tengo el vaso, vamos a hacer el teatrito, ¿no? Aquí está mi vaso, el de Santa Teresita, y bueno, pues aquí está el de la monjita vecina. Bueno, pues la monjita vecina se servía toda la botellita de sidra. Pero es que lo bonito es que Santa Teresita no solamente no decía nada, que ya lo asumió, bueno, ya de por vida, si voy a estar en este sitio, pues ya está, me privo de esto porque a ella le hace ilusión tomárselo y no se lo voy a decir a nadie. Pero no solo eso, no tomaba ni siquiera agua para no hacerlo con retintín, porque yo podría decir...
tengo sed, porque claro, como me coges toda la sidra, pues tengo que conformarme con el agua. No, se privaba hasta de beber ese agua delante de la otra para que no pareciera un reproche. Es decir, hilaba tan fino en el amor, en no disgustar a nadie. En estas anécdotas había una monja que se ve que no tenía muy buen carácter. Ay, sí. Y tampoco le caía muy bien a ella. Y entonces cada vez que pasaba a su lado le hacía la gran sonrisa. Y la monja decía, Teresita me quiere mucho, se ve que me tiene un amor muy especial. Sí. Cosas así. Hasta o por le ejemplo, cuando Teresita, lavaban en el lavadero, y la otra le tiraba el agua sucia en la cara. Claro, porque era con unas raquetas que le daban así a la ropa, pam, no había lavadoras, y salpicaba. Claro. Hacía ver que no le caía nada, y cosas así. Ella tenía el don de no llamar la atención. Sí. Dificilísimo, porque va contra la vanidad femenina. Cosas muy pequeñas, eran cosas muy pequeñas. Por ejemplo, decía, en la capilla había una monja que siempre hacía un ruidito, no sé si con rosario, y decía que me ponía a mí muy nerviosa. Y no le dejaba a ella hacer oración. Y entonces pensaba, pues lo tengo que escuchar como una música celestial, o algo así. Cuando estaba sudando, porque lo explica muy bien, ¿no? Estas cosas de nuestra vida, aguantando aquel ruido que tenía unas ganas de darse la vuelta y decir, por favor, déjame rezar. Pero lo importante es que eran cosas pequeñas. Eso es. Y que ella era, digamos, el instrumento, la ocasión para poder demostrar el amor a Dios. Entonces, claro, cosas pequeñas en la vida hay muchas. Si esperamos que hacer grandes cosas... Ser mártires... Sí. Ella lo deseaba todo, pero sabía, digamos, que lo que le ofrecía a Dios era lo pequeño. Lo real. Sí, porque el deseo de martirio, que él tenía el deseo de todos los martirios que han pasado a lo largo de toda la Iglesia, una cosa realmente... Y esto lo explica en Historia de un alma, ¿verdad? Pero, sin embargo, veía que Dios no le daba esta oportunidad, le daba la oportunidad de tener la paciencia con la monja que tenía a su lado. Que eso es lo que Después tuvo cuesta. También cosas, porque la enfermedad que tuvo fue muy, muy dolorosa. Ella decía al final de su vida, no pensaba que podía sufrir tanto. Y entonces le preguntaron, hermana, porque había escrito sobre el sufrimiento como una cosa que es el sufrimiento. Ella quiso, desde que entró al convento, sufrir no por un amor al sufrimiento en sí, sino por parecerse a Jesús. Jesús había padecido y el amor a Jesús nos lleva, digamos, a querer las mismas cosas que ha hecho nuestro amado. Pero entonces le preguntaron, ahora que padece tanto, ¿estaría dispuesta a escribir lo mismo? Dice, exactamente lo mismo. Lo mismo. No pensaba que pudiese sufrir tanto sufrió, que decía, sobre todo, cuando uno esté enfermo, quiten las medicinas de su lado para que no las tome para suicidarse. Porque yo comprendo que hay gente que por el dolor se quiera suicidar. O sea, sufrió muchísimo. Claro, porque la tuberculosis además es ahogarse. Sí, además pasaba lo siguiente, que entonces empezaban a dar medicamentos para quitar el dolor, pero la madre priora consideró, había, digamos, sus criterios de que no era adecuado, y la dejaron padecer mucho. Pero ella supo aceptar. Sí. Aprovechar las ocasiones. Sí. Eso es lo maravilloso, ¿no? Estamos a lo mejor en una época, o lo llevamos dentro de siempre protestar, quejarnos, no sé, buscar que las cosas se hagan a nuestra idea, a nuestro capricho, ahora mismo, como yo quiero. Sí. Y eso es justamente lo que ella entendió, que en eso se podía mortificar para imitar a Jesús. Mientras podía hablar, decían las monjas que cuando la iban a ver, siempre tenía alguna cosa, alguna broma que decirles. Las hacía reír mucho. Sí. O sea, su conversación hasta última hora de su vida fue una conversación agradable y alegre. Entonces, ¿por qué uno dice, cómo puede ser que al mismo tiempo dijera que sufría tanto y hubiera esta alegría? Porque sabía que este sufrimiento le venía de Dios, de alguna manera, digamos, era una oportunidad que Dios le daba, para mostrar su amor y para ofrecerlo. Ella cuando entró en el convento dijo, vengo, digamos, a amar y a hacer amar, y a rezar por los sacerdotes y por las almas del purgatorio, digamos. Tenía esta preocupación por los demás, y esta era una oportunidad para ofrecer. Entonces, claro, digamos, de un modo, digamos, no humano, sino espiritual, y hay que entenderlo, digamos, no es nada masoquista ni es nada raro, gozaba, digamos, espiritualmente con aquel sufrimiento que le hacía sufrir mucho. Y esto hay que explicarlo bien, porque en una ocasión una novicia le dijo que ella padecía, no sé qué padecía, y lo pasaba mal. Dices que cuando se tiene una enfermedad se pasa mal. Dice, si no ya no sería sufrimiento. Claro. Dice, las cruces duelen, pasa que se pueden ofrecer. Esa es la diferencia. Digamos, y esto
es lo siguiente, que el dolor, esto San Isidro lo enseña muy bien, es doloroso, pero no es trágico. No hay tragedia en el dolor, sino hay sufrimiento. Pero también en el mismo dolor se descubre el amor de los que nos cuidan, el amor con el cual nosotros ofrecemos esto. Y por esto el sufrimiento, diríamos, toma otra cara, diríamos, una cara, diríamos, de dolor y de amabilidad, lo cual es un misterio visto desde fuera, como tantas cosas, desde que si no se tiene fe no se entienden. Y no se puede hacerlas entender, oigan, no se puede hacerlas. Desde la fe las entendemos porque esta cercanía, si no, no entenderíamos la cruz. No entenderíamos la cruz como nuestro Señor murió en la cruz, digamos, para salvarnos. Doctor Alsina, Santa Teresita del Niño Jesús, de la Santa Faz, muere a los 24, 25 años y, sin embargo, es doctora de la Iglesia. Ella nunca fue... Bueno, al colegio fue poco porque la educaron más bien en casa, luego sí fue a un internado y tal, donde las niñas la envidiaban por ser tan trabajadora, o sea, salió también pronto de allá. Y uno dice, aunque le gustaba mucho estudiar, pero no... ¿Cómo es posible que sea doctora de la Iglesia? Es que no hace falta pues haber hecho escritos, tratados de espiritualidad para eso. A veces se tiene un concepto equivocado de lo que es el doctorado de la Iglesia. El doctorado de la Iglesia no es análogo al doctorado en el mundo civil y el mundo laico. El doctorado es, en el mundo laico, es una persona que tiene unos estudios, unas investigaciones y se le reconoce el doctorado. En la Iglesia es distinto. El doctorado significa que aquella persona con su vida y con sus escritos, pueden ser más o menos numerosos los escritos, ha enseñado a toda la Iglesia. Ha enseñado a toda la Iglesia. Nada menos. Sí. Y por esto los papas, algunos han dicho que San Isidro lo tienen que estudiar los teólogos. En ella se tienen que sentar los doctores de la Iglesia delante de sus escritos. ¿Y cómo lo han podido decir? Porque es verdad. Digamos, Santa Teresita, uno puede ir a Vietnam. En Vietnam, por ejemplo, hay mucha devoción como consecuencia de los misioneros franceses que estuvieron allí. Hay mucha devoción a Santa Teresita. De ahí era Bantuán, por ejemplo. Y Santa Teresita estuvo a punto de ir. Es verdad, pero como estaba tan enfermita no la mandaron. Pero pensaron en ella, primero porque ella se ofrecía todo, y segundo, porque en aquel convento había 4 hermanas, y después vino una prima, o sea que eran 6, las 6 los Martín, y a algunas monjas esto les parecía demasiado. Digamos que aquí una familia domina el convento. Ella quería pasar desapercibida. Esto lo dice muchas veces en su profesión religiosa también, que quería ser como un granito de arena pisado por la gente. O sea, por eso me encanta, porque no busca la apariencia en nada, es auténtica. Sí, tiene una poesía muy preciosa, Las hojas desahogada, en que dice que ella es como cuando desahoja una hoja que todo el mundo la pisa. Dice, hay gente que quiere brillar en el altar. Dice, ella prefiere, diríamos, ser ya una hoja, digamos, que ha perdido sus hojas, y las hojas son pisadas, digamos, por aquel sin darse cuenta. Digamos, esto, y cree, ¿por qué? Porque cree que incluso sus escritos, que ella tiene conciencia al final de su vida, que quien la lea, no sabía pero sí que sabía que ella podía enseñar. Pero dice, lo que yo puedo enseñar, el Espíritu Santo lo puede enseñar a cualquier alma, digamos, más sencilla que la mía, digamos, y mejor. Tenía esta conciencia. Y es verdad, porque los escritos de Santa Teresita todo el mundo los puede leer, pero para que penetren en la vida de una persona tiene que ser el Espíritu Santo que les haga penetrar. Aquello tan sencillo que alguno dirá, sí, muy bien, pero es una monja de clausura, al fin y al cabo, los 24 años, esto no es mi vida, yo soy una persona que viene al mundo con mucho trabajo, con muchas preocupaciones, ella simplemente tenía la preocupación de su vida, no es para mí, es para todo el mundo, El camino espiritual, el camino de Santa Teresita es un camino universal. Esto es lo que quiere decir el doctorado. Y la Iglesia, a través de los papas, lo ha ido señalando. Eso quería que nos dijera, si la Iglesia ha recomendado de un modo especial pues este camino espiritual de la infancia. Hay una cosa que realmente es extraordinaria, no simplemente todos los papas, desde después de León XIII, desde Pío X, digamos que había leído, y cuando leyó quedó impresionado, dijo, es la santa más grande de estos tiempos. Pero todos los papas no simplemente, digamos, han hecho las grandes alabanzas, ahora puedo recordar alguna de ellas, sino al mismo tiempo han sido muy devotos. Y esto es único. No hay ningún otro santo del cual podamos decir que todos los papas han sido devotos de ello. San José.
Bueno, San José sí, claro, San José sí, es que San José, esa parte. Y la Virgen no faltaría claro, más. No entran en la cuenta. Sí, pero Santa Teresita, diríamos, sí. Y aparte, hay una cosa, los únicos santos que tienen exhortación apostólica es San José, Custodio Custos y Santa Teresita, no hay otro. ¿Cómo así? No hay otro, los otros tienen cartas, recomendaciones, pero exhortación apostólica. Sobre ella. Exhortación apostólica solamente hay San José y Santa Teresita. Fíjense. O sea que... Sí. No, es algo muy especial. Pensaban que sería una carta apostólica, no, una exhortación. Una exhortación apostólica, después de las encíclicas, es el documento, digamos, de mayor valor peso, magisterial. Sí. O sea, esta propuesta... Y han dicho cosas los papas, digamos, muy grandes. Por ejemplo, Pío XII, esto lo dijo siendo cardenal. Santa Teresita ha reencontrado, ha retrouvé el Evangelio. Ha reencontrado el Evangelio. Es una expresión muy fuerte. Porque como que se hubiera perdido. Sí, que se hubiera perdido. Pío XI dijo, es la estrella de mi pontificado, el que la beatificó y la canonizó. Y no simplemente esto, sino la nombró patrona de las misiones. Patrona de las misiones junto con San Francisco Javier, una persona que no se había movido de su convento, pero ella, digamos, ofrecía su vida y pensaba, digamos, lo que estoy ofreciendo es lo que hará posible que aquel misionero continúe predicando y continúe convirtiendo. Tenía esta conciencia. Y la patrona de la apostolada de oración, también, digamos, junto con San Francisco Javier, los dos son patronos de la apostolada de oración. ¿Por qué? Porque para ella la oración lo era todo. Lo era todo. La oración, decía, es una mirada. Pero la oración no tiene, digamos, un tratado sobre la oración, pero es que la oración era toda su vida de oración, toda su vida. Y cuando le venían las cosas, digamos, las inspiraciones más importantes, en cualquier momento, Estaba rezando, estaba cosiendo y me entró una hermana, ¿se acuerda? Ella estaba rezando el Padre Nuestro y dice que se quedó en la palabra Padre. Sí. Se quedó en eso pensando... Dios es es más, que muchas veces cuando tocaba el momento de oración se dormía, se distraía, diríamos, y en cambio, pero es que la oración no era toda su vida era una alabanza a Dios, una petición, un ofrecimiento. Doctor Alsina, nos quedan pocos minutitos, ya como 3, y tenemos 3 cosas importantes que usted va a tenerlas para compartir. Un rasgo principal de su vida, aquello de las cosas ordinarias de cada día, aunque ya lo ha tocado bastante. Sí. Y luego, pues un poco que nos diga algo sobre las últimas palabras que escribió, un poco una conclusión. Sí, mire, sobre ordinario simplemente lo siguiente. Porque hoy día muchas veces vivimos sobre lo fabuloso, lo extraordinario, lo genial. A veces uno da una conferencia genial, mire, las cosas importantes son muy ordinarias. Y nuestra vida discurre en un porcentaje de tiempo, diríamos, absolutamente mayoritario, en lo ordinario. Sí, las cosas de cada día. Hay que tener como un reconocimiento de la importancia de lo ordinario. Lo ordinario es muy extraordinario. Lo ordinario es muy extraordinario. Lo que hace una madre cuidando a su hijo, cambiándole los pañales, dándole de mamar, educándolo, es muy ordinario. Las personas que trabajan en un taller, cada día lo mismo, es muy ordinario, muy importante. Claro. Muy importante, porque todo, digamos, se puede ofrecer y cada cosa en sí misma también tiene su importancia, porque lo que está haciendo una madre, lo que está haciendo un profesional, lo que está haciendo un profesor, lo que está haciendo un médico, cada cosa, curando a un enfermo es importantísimo. Entonces, las cosas pequeñas. Reconocer lo ordinario en la vida es el camino de la felicidad, miren lo que le digo, y de la santidad. Y no buscar siempre la apariencia, lo de tener muchos likes y estas cosas, ahora ¿no? vivimos 9 meses o 11 meses y estamos esperando las vacaciones. Antes las vacaciones y la vida ordinaria se confundían, porque venía en medio las vacaciones, cuando venía una fiesta a lo mejor había 3 días de fiesta, porque es la vida ordinaria. La vida ordinaria hay momentos de trabajo, hay momentos de descanso, hay momentos... No querer, a ver si lo entiendo bien, no querer escapar de esa vida ordinaria, sino dejar que Dios la santifique. Sí. ¿Y cuáles son esas famosas palabras últimas que ella escribió? Mire, las últimas palabras son unas palabras muy emotivas, que forman parte, diríamos, de su mensaje y un resumen de su vida, como pasa tantas veces. Y que son estas, son unas palabras que escribe una carta al abate Bellier. El abate Bellier le había escrito, le habían encomendado que se carteara con él. Y al final estaba ya ella muy enferma, él lo sabía,
Y ya las últimas cartas dice, me parece que es la última, y aún le escribió 2 o 3. A lápiz, como podía. Sí, y en una de sus cartas, la Batelier dice, ahora cuando vayas al cielo, dice, verás cómo es mi alma, y quizá diríamos, ya no me querrás de la misma manera. Y ella te va a decepcionar cuando lo sepas dice, todo. No sabes cómo nuestro Señor ve desde el cielo. Entonces dice lo siguiente, porque dice, tengo temor. Y entonces dice, no puedo temer a Dios, que se hizo tan pequeño por mí. Lo amo, porque solo es amor y misericordia. Y con estas palabras, amor y misericordia, cierra su vida. No escribió nada más. Le cayó, dicen, el lápiz de la mano. Ya no pudo, esto es en agosto, un mes antes de morir, un mes y días antes de morir. Ya no pudo escribir nada más. Pero quiso en estas palabras decir, amor y misericordia es mi vida y es Dios. Y es lo que yo quiero decir al mundo, y le dice a la Batelier. Y lo sigue diciendo doctora Alsina a través de Historia de un alma, de sus poesías, de sus... Bueno, están las obras completas, digamos, que son sencillas. Y de su Lluvia de rosas. Sí, es verdad. ¿Qué es esto de la lluvia de rosas? Pero ya nos vamos. Sí, lluvia de rosas, que ella dijo que pasaría al cielo haciendo bien en la tierra. Y lo sigue haciendo. Y enviando las rosas. Y esta mañana leía un sacerdote americano que decía, cada vez que pido una cosa a Santa Teresita, me llega una rosa. De alguna manera, te encuentras con una... Y lo decía también el Papa Francisco. Sí, ¿no? Sí, que cada vez... Y la rosa era el signo de que aquello se había cumplido o se vaya a cumplir. Curioso, ¿eh? Bueno, claro, ella dice, como yo en la tierra cumplí siempre tu voluntad, Señor, nunca hice mi voluntad, en el cielo tú vas a hacer lo que me gusta. Y así es. Bueno, encantadora Santa Teresita del Niño Jesús, de la Santa Faz, de la cual se celebra, por supuesto, bueno, la gran fiesta, el 1 de octubre cada año, y en el año 2025 el centenario de la canonización. Canonización. Perfecto. Sí. Muchas gracias, doctora Alsina, que Dios le bendiga.